Quiero invitarlos, por favor, al libro de Génesis, capítulo 22, versículos 1 al 12. Acompáñenme en la lectura. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó la leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Versículo 6. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo, aquí tenemos el fuego y la leña. Continuó Isaac: ¿pero dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en este momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Bueno, hermanos, cuando yo leo este texto me parece algo como un poco difícil de dimensionar, no solo la petición o la orden que le da Dios, sino también la actitud de Abraham. Porque si ustedes se dan cuenta, Dios le está solicitando que el único hijo que tiene y al que tanto ama lo ofrezca como holocausto. Y lo que vemos es que Abraham sigue las instrucciones que le da Dios, ¿sí? Sin ningún reparo. O sea, él no empieza a decir como: pero Señor, entonces, ¿cuál es la idea? Si tú me dijiste que era un hijo para la descendencia. Entonces él no tuvo una actitud altiva ni soberbia, sino dijo: ok, voy a seguir lo que me está diciendo el Señor. Pero cuando él va cumpliendo, va ejecutando esas instrucciones, hay una pregunta muy importante que le hace su hijo Isaac en el versículo 7, y es: bueno, ya tenemos el fuego, ya tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero? Y el padre muy amorosamente le dice: hijo, el versículo 8, hijo mío, el cordero lo proveerá Dios. Por alguna razón, esto muestra, es como una declaración de fe por parte de Abraham, ¿sí? Porque el dar esa respuesta solo muestra una confianza, una certeza en el Dios que Abraham cree. Y probablemente dar esta respuesta significa que Abraham ha reconocido a lo largo de su vida un Dios que suple y ha suplido todas sus necesidades. Independientemente de la forma, Dios ha sido fiel. Entonces veo como una entrega, veo una convicción de parte de Abraham al dar esta respuesta a su hijo. Pero entonces llegamos a un momento totalmente dramático, es como si fuera una película de terror, porque es donde el versículo 9 dice que construyó el altar, preparó la leña, ata a su hijo, lo pone sobre el altar encima de la leña, y en el 10 dice: tomó su cuchillo para sacrificar a su hijo, ¿sí? O sea, algo donde uno dice: Dios mío, ¿qué es esta situación? ¿Sí? Y algo que vemos también es que aparece en ese momento el ángel.
Y el ángel le dice: Abraham, Abraham, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera has negado darme a tu único hijo. Entonces, lo primero que Dios le pide a Abraham es que salga de Ur de los Caldeos, ¿sí? Que deje su tierra, que deje su parentela. Y lo segundo que le pide a Abraham es entrega a tu hijo, ¿sí? Y yo creo, hermanos, que nosotros necesitamos preguntarnos si estamos dispuestos a evaluar nuestro corazón. ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque probablemente Dios quería conocer el corazón de Abraham, el hijo único, el hijo amado, el hijo deseado. Entregarlo probablemente no era algo sencillo, pero Abraham no puso por encima a su hijo, por encima de Dios a su hijo. Y creo que una pregunta que es muy válida al leer este texto es decir, ¿estamos dispuestos a evaluar nuestro corazón? ¿Estamos dispuestos a evaluar si estamos teniendo algún tipo de ídolo? Puede ser consciente e inconsciente, hermanos, ¿sí? Porque a veces los padres pueden idolatrar a sus hijos, los hijos pueden idolatrar a sus padres, o podemos idolatrar el trabajo, muchísimas cosas en nuestra vida. Y probablemente no lo hacemos con malicia, con maldad, pero sí necesitamos pedirle al Señor que revise nuestro corazón en cuanto a lo que le estamos dando la prioridad antes, muchas veces, que a Dios, ¿sí? Entonces, Dios que anhela que así como Abraham estuvo dispuesto a renunciar y renunció a los ídolos que probablemente podrían haber en su corazón, nosotros también debemos preguntarnos si estamos dispuestos a renunciar a los ídolos que hemos construido en nuestro corazón. Y hay un libro que estoy meditando y me gusta mucho que el autor en cuanto a este texto utiliza una frase y dice: el sacrificio que Abraham llevó a cabo fue en su corazón. Ese sacrificio era más que suficiente, porque al final no ejecuta el sacrificio con su hijo, pero sí hace un sacrificio en su corazón, y ese fue suficiente para el Señor, porque Abraham confió, obedeció al Creador en medio de la adversidad o del dolor probablemente que eso significaba. Entonces, hermanos, creo que este es un tiempo para decirle al Señor que nos ayude a meditar en nuestro corazón y para que nos ayude a renunciar si debemos hacerlo, y sobre todo a descansar, a escuchar su voz, porque algo que me impacta mucho en todo el texto es que Abraham escuchó la voz de Dios, no se hizo el sordo, no se hizo el que no era con él, sino, aunque era algo difícil de escuchar, lo escuchó. Entonces pidámosle a Dios la disposición para evaluar nuestro corazón, para escuchar a Dios y para renunciar. Dios les bendiga, les envío un fuerte abrazo.